En este video voy a explicar las 70 semanas de Daniel, versículo por versículo, como nos enseña la palabra de Dios. En qué momento comienza a correr esta profecía y qué tiene que ver con los últimos tiempos. Quiero darte la bienvenida una vez más a mi canal. Mi nombre es Willy Tapias para los que no me conocen. Quiero hacerte una invitación a que te suscribas al canal si no lo has hecho en este momento. Le dé a la campanita de notificaciones para que seas enterado del próximo video. Vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel con detalles. ¿En qué momento comienza a correr esta profecía? ¿Y qué relación tiene con los últimos tiempos? Vamos a observar que las 70 semanas de Daniel están divididas en 3 periodos. En 7 semanas, más 62 semanas, más 1 semana. O como hemos entendido que las 70 semanas de Daniel son semanas de años, equivalen a 490 años. Entonces sería un periodo de 49 años, más 434 años, más 7 años. Debemos recordar que el templo fue saqueado y luego destruido en los años 586-587 a.C. por el rey Nabucodonosor, y desde ese tiempo estaban en exilio bajo el dominio de ellos. Empezamos estudiando la profecía en Daniel capítulo 9, versículo 25. Dice: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Los 2 primeros periodos corresponden a 49 años más 434 años, que va desde la orden de restaurar el templo hasta la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo el día de Ramos, como lo vamos a estudiar. El primer periodo, como nos dice la palabra de Dios, se da desde la orden de restaurar y edificar Jerusalén, que fue dada por el rey Artajerjes, que lo podemos leer en Nehemías capítulo 2 del versículo 1 y versículo 5, con la cual nos ubica en el año 445 a.C. y estaría terminando en el periodo de 397 a.C. Y como nos dice el versículo, que se volvería a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto lo podemos leer en los libros de Nehemías y Esdras respectivamente. Estos 2 periodos de 49 años más 434 años, que dan un total de 483 años, o las primeras 69 semanas, ya se cumplió, que va desde la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, el día de Ramos exactamente. ¿Cómo podemos certificar que estos años ya se cumplieron en la historia? A través de la palabra de Dios y de la misma historia, nos dan datos precisos de que este tiempo se cumplió tal como nos enseña la palabra de Dios. En Lucas capítulo 3, versículo 1 al versículo 2, nos habla de un personaje que se llama Tiberio Julio César, que fue un emperador. Y de él podemos obtener 3 datos específicos. Primero, que nació en Roma el 16 de noviembre del 42 a.C. El segundo dato que podemos obtener, que fue el segundo emperador romano perteneciente a la dinastía Julio Claudia desde el año 14 al 37 después de Cristo, y murió el 16 de marzo del 37 después de Cristo. Tomando estos datos, podemos ver que él comenzó a gobernar 14 años después de Cristo. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 3 versículo 1 y 2 que en el año 15 del imperio de Tiberio vino palabra de Dios al profeta Juan. Si tomamos esos datos, podemos ver que son 14 años del comienzo del gobierno de Julio César, más 15 años después que vino la palabra de Dios. Y la historia nos da una edad promedio de nuestro Señor Jesucristo de 29 años. Ahora, si le sumamos 3 años de ministerio, aproximadamente nos da 32 años. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió a los 33 años. Si sumamos desde la orden para la construcción del templo, más que fueron 445 años antes de Cristo, más 32 años, nos da un total de 477 años, las cuales nos está faltando 6 años.
Ahora vamos a tomar como referencia que nosotros usamos un calendario de un año 365 días, pero el calendario judío es de un año 360 días, un mes 30 días. Así que si multiplicamos esos 477 años por los 365 días, como se está calculando aquí todo, nos daría un total de 174.105 días. Pero si lo llevamos al calendario judío, que son 360 días, y lo dividimos, nos da exactamente 483 años. Entonces, nos podemos dar cuenta que todo este tiempo ya se cumplió, que fue desde la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta la entrada triunfal de Jesús en el Día de Ramos. Dice la palabra de Dios en el próximo versículo: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Después de unos días, en la Pascua, nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por todos nosotros. Después sigue diciendo el versículo 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Las legiones romanas, bajo las órdenes del general Tito, reconquistaron y luego destruyeron la mayor parte de Jerusalén y el segundo templo, cumpliendo con total exactitud lo que el Señor Jesucristo había descrito en su sermón profético. Jerusalén sería destruida por gentiles, el templo quedaría desierto, que no quedaría piedra sobre piedra. Y así aconteció 70 años después de Cristo. Este general destruyó, devastó y mató a muchos judíos en ese día. Después de la destrucción del templo, ellos enfrentarían persecuciones, enfrentarían sufrimientos, estarían dispersos entre las naciones. No fue sino hasta el 14 de mayo del 1948 que volvieron a ser una nación libre. En Oseas capítulo 3, versículo 3 al versículo 5, Dios se lo había profetizado: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Todo esto va a acontecer al final de la semana 70 en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algo que quiero puntualizar, que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el reloj profético o tiempo de restauración de Israel se detuvo, porque Israel rechazó al Mesías. Ellos no creyeron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y hasta el sol de hoy sus ojos están tapados. A partir de ese momento empezó un tiempo de gracia, un tiempo de la iglesia, donde se empezó a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora es la oportunidad para que nosotros y todas las personas puedan ser salvas a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es una oportunidad para que nosotros nos mantengamos allí al lado de nuestro Señor, de la misma manera predicando a Cristo con nuestro testimonio y con la palabra de Dios en nuestra boca. Ahora está faltando la última semana o 7 años, que es el tiempo de la gran tribulación, como lo vamos a seguir viendo en el próximo versículo 27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La última semana que está faltando es el tiempo de la gran tribulación. Y en ese momento, cuando comience estos 7 años, el reloj profético o tiempo de restauración de Israel se va a activar, como lo estamos leyendo en el versículo 27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La palabra de Dios nos está hablando de una persona que tendrá influencia, autoridad política de una manera sobrenatural. Tendrá que influenciar a las naciones para hacer un pacto de paz para con Israel por 7 años.
Debemos recordar que desde que Israel fue nación en el año 1948 hasta el día de hoy no viven en paz. Están rodeados de enemigos y viven en alertas por las constantes amenazas. Como lo podemos hoy escuchar en las noticias, Irán vive en constante amenaza diciéndole que les va a destruir. Así que este hombre tendrá que ser un hombre de gran influencia, y la palabra de Dios no habla de ese personaje que será el anticristo, como lo podemos leer en Daniel capítulo 7 y capítulo 8 como el cuerno pequeño, en Apocalipsis capítulo 13 como la bestia, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Así que de alguna manera él va a influenciar al Medio Oriente para que se firme un pacto de paz. Realmente no sabemos cómo va a acontecer eso, porque pensar ahorita es imposible por tanto odio que hay contra el pueblo de Israel. Pero él ejercerá una autoridad. La palabra de Dios nos enseña que él tendrá poderes sobrenaturales dados por el mismo diablo, y de alguna forma, de alguna manera va a ejercer presión o algo va a acontecer para que ese pacto de paz con Israel se firme por todo ese tiempo. Sigue diciendo el versículo 27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Recordemos que ellos no tienen templo ni sacerdocio. Y así que podemos presumir por lo que nos dice la palabra de Dios y entender que el tercer templo será construido, y el anticristo de alguna manera con esa influencia va a ejercer presión para que este tercer templo sea construido, o algo sobrenatural acontecerá para que este templo pueda ser reedificado, y de la misma manera ellos puedan comenzar, los judíos, a hacer sus sacrificios como en los tiempos antiguos. Recordemos que hasta el sol de hoy el templo de Jerusalén, o el tercero, no se ha reconstruido, porque ellos solamente tienen el muro de lamentación, y detrás de eso está la mezquita de Omar, que fue construida en el año 691 después de Cristo por el califa Abd Malik. Y es sagrado para los musulmanes, y es donde estaba el templo inicial. Así que pensar ahorita que se pueda construir es imposible, porque acabaría en una tercera guerra mundial. Por eso que creemos que de alguna manera el anticristo va a influenciar para que este templo sea construido. Pero de la palabra de Dios después nos dice que a la mitad del periodo de los 3 años y medio, él va a quebrantar ese pacto de paz. Y va a cesar el sacrificio que están haciendo los judíos en ese momento que comenzaron con su tercer templo. Recordemos que hasta el sol de hoy ellos están esperando la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y están anhelando construir ese tercer templo. Él va a acabar con los sacrificios de los judíos en ese momento. Hará el sacrificio de algún animal abominable ante los ojos de Dios, y dice la palabra de Dios que se sentará en el templo como Dios, como siempre Él lo ha anhelado. En ese momento se manifestará el anticristo con su auténtico carácter e intenciones. Ya no será el hábil político que conseguía acuerdos increíbles, sino que usará su poder para establecer por la fuerza el culto a su propia persona, como lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 13 del versículo 13 al versículo 17, donde hará que se le haga una estatua, y junto con el falso profeta van a hacer que le adoren, y posteriormente establecerán la marca que nos habla la palabra de Dios. Pero de la misma manera podemos entender y aprender la palabra de Dios que su gobierno será solamente por ese segundo periodo, 3 años y medio. Solamente gobernará en ese tiempo. La palabra de Dios dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Finalmente, a la mitad del periodo él va a quebrantar el pacto, él va a hacer todo esto, cesar los sacrificios, y se va a sentar como Dios y hará un sacrificio abominable.
Esto nos lo habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:15, cuando dijo: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. Todo esto nuestro Señor Jesucristo nos lo profetizó. Terminamos leyendo el versículo 27, dice: hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto terminará con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que destruirá al anticristo y hará lo que está determinado para él. La palabra de Dios nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En Apocalipsis 19:20 nos dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Aquí finalmente Israel será restaurada y las 6 profecías, las 6 promesas se habrán cumplido y se sellará las profecías de Daniel. Israel será salva. Bueno, mis hermanos, estas son las 70 semanas que la palabra de Dios nos habla de Daniel y la última semana que está por acontecer. Bueno, mis hermanos, si te gustó este video, te invito para que le des un like, manos arriba, déjame tus comentarios. Dios te bendiga y hasta el próximo video.